Hola, en este video vamos a determinar los ángulos internos de un triángulo. El ejercicio dice lo siguiente: calcule la medida de los ángulos internos del triángulo mostrado, teniendo en cuenta que la medida del ángulo A es 3 veces la medida del ángulo C y la medida del ángulo B es 4 veces la medida del ángulo C. Entonces tenemos que este es el ángulo A, que es 3 veces la medida del ángulo C, que es este aquí, y este es la medida del ángulo B, que es 4 veces la medida del ángulo C. Entonces, como dato tenemos que la medida del ángulo A es 3 veces la medida del ángulo C. La medida del ángulo B es 4 veces la medida del ángulo C. Y la medida del ángulo C es igual a la medida del ángulo C. Entonces, para determinar las medidas de los ángulos internos, yo sé que la medida del ángulo A más la medida del ángulo B más la medida del ángulo C es igual a 180 grados, ya que los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Entonces yo voy a sustituir la medida del ángulo A, me dice que es 3 veces la medida del ángulo C, y la medida del ángulo B me dice que es 4 veces la medida del ángulo C. Por lo tanto, la ecuación me queda de la siguiente manera: 3 veces la medida del ángulo C más 4 veces la medida del ángulo C más la medida del ángulo C. Aquí yo voy a sumar. Imagínense que aquí hay un 1, la unidad. Entonces tenemos 1 más 4, 5 más 3, 8. Por lo tanto, yo tengo que 8 veces la medida del ángulo C es igual a 180. De aquí yo voy a despejar la medida del ángulo C. Como aquí yo tengo que el 8 está multiplicando por la medida del ángulo C, para despejar la medida del ángulo C, yo voy a mover el 8 a la derecha del signo de igual, y como está multiplicando, pasará dividiendo. Por lo tanto, la medida del ángulo C es igual a 180 grados entre 8, dando como resultado la medida del ángulo C es igual a 22.5 grados. Una vez teniendo la medida del ángulo C, vamos a sustituir en la medida del ángulo B la medida del ángulo C. Entonces yo tengo que la medida del ángulo B me dice que es igual a 4 veces la medida del ángulo C. Entonces la medida del ángulo B es igual a 4 multiplicado por 22.5 grados, dando como resultado la medida del ángulo B es igual a 90 grados. Es decir, que el ángulo de aquí es igual a 90 grados. Ahora, para la medida del ángulo A, yo tengo que la medida del ángulo A es 3 veces la medida del ángulo C. Si yo sustituyo, tengo que la medida del ángulo A es 3 multiplicado por 22.5 grados, dando como resultado la medida del ángulo A es igual a 67.5 grados. Esas son las tres medidas de los ángulos internos del triángulo mostrado. Hasta aquí es nuestro video. Si te gustó el video, dale a me gusta. Si tienes alguna duda, coméntala y yo te la responderé. No olvides compartir este video y suscribirte. Recuerda que subimos videos de análisis estructural, física, matemática y otros. Bendiciones y hasta la próxima.